12:17 minutos de la mañana, un momento de la mañana en Torrevieja Radio en el que vamos a hablar en esta ocasión con la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, Bárbara Soler, la cual nos acompaña. Bárbara Soler, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, deseando venir siempre. Deseando venir. ¿Qué tal el inicio de los cursos? Pues con muchas ganas, la verdad. Hay muchas cosas que decir. Bueno, sin irnos más lejos, este pasado martes... El pleno sí. Ocurrió el pleno del mes de agosto, hay que decirlo, ¿verdad? Que dejó muchas cuestiones que, por supuesto, vamos a comentar en esta entrevista. Perfecto. Pero antes de todo ello, durante el verano, se hablaba de que Torrevieja no estaba preparada para un nuevo sismo como el que ocurrió hace un siglo atrás. Efectivamente, nosotros nos basamos en dos estudios. Uno que publicaba El País, con el título Un terremoto como el de Torrevieja en 1829 causaría miles de muertos por la masificación turística. Y también hay estudios de la Universidad de Alicante, en el mismo sentido, bueno, más dirigidos a en qué estado se encuentran los edificios. El estudio español afirmaba que un terremoto como el que tuvo lugar causaría ahora mismo miles de muertos por la masificación, porque es que resulta que la población se ha multiplicado más del 500% en esta zona. Entonces, claro, en aquel terremoto murieron unas 400 personas. Las estimaciones ahora con la actual población serían unos 5.000 muertos con un 60% de probabilidad, pero en época estival, como sabemos que nos multiplicamos, la cifra podría llegar a los 11.000 y las pérdidas económicas estarían situadas en torno a los 100.000 millones de euros. Bueno, este estudio es un estudio que los científicos, estos técnicos han elaborado introduciendo cálculos en los datos geológicos y demográficos de la herramienta que usa también el Servicio Geológico de Estados Unidos, o sea, no es una tontería. Y piensan que puede servir para prever y estar preparados ante futuras catástrofes que dicen que no se sabe cuándo se van a repetir, pero que hay seguridad de que en algún momento se van a volver a repetir. Puede ser dentro de 100 años, pero se puede volver a repetir. Pero en este sentido, ¿nuestras edificaciones no son mejores que las de hace 100 años? Quiero decir, ¿no tenemos más posibilidad de sobrevivir 100 años después? Pues es que el tema es Pues que en el población. terremoto de Torrevieja fue muy difícil socorrer a la población porque se produjo un fenómeno que se llama licuefacción, que me lo he tenido yo también que estudiar para cuando presentamos la noticia, que básicamente consiste en que la tierra se tragó las edificaciones, literalmente. Además cayeron todos los puentes sobre el Segura, entonces no se podía socorrer a la población. Por eso es muy importante establecer vías de escape y vías de acceso de los servicios de emergencias y máxime en una zona como esta, donde el desarrollo turístico hace que haya hasta un 400% más, esto todo según el estudio, de vulnerabilidad, según los expertos. Estos son los datos más amables, ¿vale? O sea, han tenido en cuenta los más amables. En todos los escenarios que se analizan sería necesaria asistencia internacional y en muchos de ellos dicen literalmente que se producirían pérdidas humanas y económicas para las que el país no está preparado. Y entonces nosotros preguntamos esto que tú comentas ahora. Nosotros fuimos a pleno y preguntamos si existía algún estudio sísmico de la ciudad, si existe un mapa que localice las edificaciones vulnerables para poder hacer un seguimiento y para poder prever una línea encarada a que se ajusten a la normativa sismorresistente, que es relativamente actual, que si existía una estrategia de prevención y respuesta que permita a los ciudadanos saber qué es lo que tienen que hacer si ocurre un terremoto, y las respuestas que nos dieron, pues ahora te las digo, pero evidentemente los edificios que cumplen ahora con la normativa sismorresistente, muy bien, pues no son todos, porque es muy reciente. Tenemos edificios muy antiguos. Es necesario hacer un seguimiento de esos edificios. Pues nos contestaron que se han dado charlas sobre terremotos, que existen 2 sismógrafos instalados, bueno, pues como en casi cualquier ciudad con riesgo sísmico, que existe un plan de riesgo sísmico. El plan de riesgo sísmico lo aprobaron hace nada, a pesar de ser obligatorio, y porque hemos estado insistiendo, que se llevan a cabo simulacros y talleres en los centros escolares, en todos los lugares, y que el ayuntamiento ha colaborado con Ars Creatio. Que Ars Creatio, como sabemos, es una asociación que lleva a cabo unos trabajos excelentes, y en este caso una obra de teatro sobre el terremoto, en la que participó además el concejal que nos contestó, que estaba muy guapo de sacerdote, pero no podemos contar esto como un estudio o como prevención frente al riesgo sísmico. Seamos serios. Entonces... Entiendo que hay propuestas por parte del Grupo Municipal Socialista al respecto de este informe
para que lo que se pronostica no ocurra tal cual. Claro, lo que queremos es que se lleve a cabo una estrategia de prevención, que la gente primero sepa lo que tiene que hacer y segundo, que los edificios que son vulnerables estén vigilados y se pueda dotar presupuestariamente alguna línea, bien por la Diputación, bien por el propio municipio, bien como sea, exigiendo que se adapten a la normativa actual, porque es peligroso si no. Uh-huh. De hecho, lo que se reconoció en el Pleno, y lo reconocieron ellos mismos, es que esto es lo que estaba hecho, pero que lo que estaba sin hacer, es decir, lo que había que mejorar, era trabajar aspectos como actualizar el mapa de riesgo sísmico, es decir, justo lo que planteábamos, coordinar las instituciones, continuar las campañas de información e implementar la alerta temprana. O sea, todo lo que es importante es lo que está sin hacer. Uh-huh. La única conclusión que podemos sacar es que el Partido Popular está centrado en favorecer ese crecimiento poblacional a toda costa. Ya sabemos que el alcalde defiende la construcción de 13 rascacielos en primera línea, aunque no tenemos ni siquiera los servicios o infraestructuras suficientes, porque es que no han aprendido nada. No han aprendido nada de la DANA, de los incendios, del COVID, no han aprendido nada de gestión de emergencias. A mí, además, me llama mucho la atención que se nos criticó por parte de un sector del Partido Popular por sacar esta noticia en agosto, que aquí hay mucha gente como para que digamos en agosto que esto puede ocurrir y la gente se asuste. Mire, lo que no se puede hacer en agosto, ni en ninguna época del año, pero mucho menos en agosto, es tener las calles hasta arriba de suciedad. Es no prever cuánto va a durar un desfile de carnaval y tener los coches parados en el parking nuevo del puerto 2 horas esperando para poder salir. Eso es lo que no se puede consentir en agosto. Esto es prevención, es lo único que pedimos. Mi opinión, claro. Claro, por supuesto. Bueno, también otro de los temas que se trataron durante, en este caso, el pleno del pasado martes fue el plan de Edificant y el edificio de lo que es el Instituto de las Lagunas, en el que se va a actuar para remodelar, y es una cuestión que hemos abordado varias veces con el alcalde de Torrevieja, pero la portavoz en este caso no estaba de acuerdo del todo con esas declaraciones o esa cuestión de que se va a llevar a cabo la remodelación del edificio. ¿Por qué? No es que no se vaya a llevar a cabo, estamos deseando. Sí, sé que sí. Lo que se planteaba era que no todo el mérito era del alcalde de Torrevieja ni la gestión del gobierno municipal. Todo el mérito, desde luego, del retraso en las obras es del equipo de gobierno. No voy a decir solo del local, el autonómico también tiene parte de responsabilidad. Es decir, a mí me llama mucho la atención que el Partido Popular presente esto como un triunfo. Oiga, nos han delegado las competencias, por fin vamos a poder rehabilitar. Pues es que llevan ustedes dando vueltas con este expediente desde 2021. Bueno, mucho antes, porque por supuesto, Las Lagunas todos sabemos que se llevó a cabo una ampliación hace muchos años, ni siquiera se recepcionó la obra, pero sin contar todo aquello, cuando también gobernaba el Partido Popular, a día de hoy, esa rehabilitación que necesita y que se lleva prometiendo tantos años. Yo quiero que la gente entienda cómo funciona el plan Edificant. El plan Edificant es un plan por el cual los centros escolares comunican a los ayuntamientos que necesitan obras de rehabilitación o de reforma. Oye, nos pasa esto. Y el ayuntamiento solicita a la consellería adherirse al plan Edificant para que les ceda la competencia, porque la competencia para hacer esas obras es de consellería, entonces es necesario esa delegación de competencias que se llama, y para que las financie. Eso es el plan Edificant. Pues para conseguir que se deleguen esas competencias es necesario adjuntar una serie de documentos y uno de ellos es una memoria valorada de cuánto costarían las obras. Oiga, las obras que necesito son estas y valen tanto. Esas memorias valoradas se presentan en consellería haciendo el cálculo con unos módulos que son públicos, están publicados en la web del plan Edificant. Está todo, o sea, es que no hay lugar a error. Y los módulos, mano de obra, de materiales, etcétera. Exacto. Se van actualizando conforme sube el precio de la mano de obra o de los materiales o de otros muchos factores. Si sube el salario mínimo interprofesional, se encarece. Si los materiales por la guerra de Ucrania o lo que sea se encarecen, todo eso se ve reflejado en esos módulos. Exactamente. Vale. Entonces los módulos se estuvieron actualizando en 2021 y en 2022 y el equipo de gobierno no solo le ha pasado con Las Lagunas, le pasó también con el Libertas. Presentó hasta en 2 ocasiones diferentes las memorias valoradas sin actualizar, o bien porque tardaba mucho en llevar a pleno la aprobación, o bien pues porque no se daban cuenta. Oiga, esto estaba gestionado por un área en la que había un director general que cobraba 100.000 euros al año. No nos podemos permitir estos errores, porque además son unos sobrecostes brutales después, porque las memorias hay que rehacerlas cada vez. Y esto nos cuesta mucho dinero a los torrevejenses y mucho tiempo que no tenemos, porque es muy urgente esta obra de rehabilitación. Yo no sé de qué presume el Partido Popular con la delegación de competencias. Lleva desde 2021 intentando conseguirlas. Las presentó mal en varias ocasiones y el último trámite que se hizo
fue la aprobación en el Pleno en el 2023, justo antes de las elecciones. Después de las elecciones, nunca más se supo porque no mostraron ningún interés hasta que un año después el alcalde de Torrevieja solicitó información sobre cómo iba el trámite formalmente, según en el expediente, que es lo que nos han pasado y lo que hemos podido estudiar. O sea, un año después. Pero es que hasta medio año después ni siquiera le contesta la Consellería. Y lo que le contesta es que aún hay errores. Errores que solventan a principios de año, luego lo vuelven a presentar. Cada vez que recibimos una comunicación pasan meses entre que actúen unos o que actúen otros. Y yo estoy segura que la delegación de competencias nos la ha dado ahora Consellería solamente por el incidente que ocurrió con el azulejo en el gimnasio que, por desgracia, le dio a una alumna. Porque si no, es que no tendrían ninguna prisa. Es una ineptitud y una dejadez total con respecto a los servicios públicos, porque la calidad de la enseñanza y de los centros públicos donde estudian nuestros hijos no les importa en absoluto. Vale, pues cerramos ese capítulo, pero seguimos hablando de ese pleno donde también tuvo, no fue en el pleno en sí, si no me equivoco, sino a posteriori con el tema de la desaladora. Hablando, sobre todo contestando a la concejal Guite en su Facebook y hablando de que es una cuestión donde el Partido Popular hace política ficción. Bueno, yo contesté a un comentario, más que nada porque me parecen desafortunadas las formas. Yo vi cómo sacaba el móvil y me hacía una foto en el pleno mientras yo estaba interviniendo. No sabía que venía y luego resulta que es que pues, se pasó el pleno posteando en Facebook. Para eso pagamos a esta concejal, para que se pase el pleno posteando en Facebook, comentando además mentiras. Yo no sé si porque no, como no entiende bien el castellano, se queda con 4 cosas y luego dice esto es lo que ha dicho Bárbara Soler o porque realmente quiere mentir. Acabó poniendo, por supuesto, para los residentes extranjeros, que es su área, que nosotros votábamos en contra de su moción, de la moción para rechazar la instalación de una nueva desaladora en Torrevieja, porque queríamos que la ampliación del hospital fuese en otro municipio. En fin, algo que no tenía en absoluto nada que ver con lo que allí defendimos. Lo que pasa con la desaladora, para mí, es muy claro en este caso. Es decir, sí que decimos que el Partido Popular está llevando a cabo política ficción. Lo ha hecho ya en otras ocasiones. Pretender manipular a los ciudadanos es algo en lo que no vamos a entrar. Aún no se ha determinado la ubicación final de la desaladora. Sabemos, y están en los pliegos que están publicados, que es la empresa adjudicataria la que tendrá que, en base a las especificaciones que ha hecho ya la Confederación Hidrográfica, decidir cuál es el mejor emplazamiento. Puede ser Torrevieja o puede ser otro lugar. Lo que se establece es que tiene que estar cerca del mar por motivos obvios y pues cerca de la desaladora o que tiene que conectar con la desaladora actual. Bien, la política del Partido Popular en el Pleno no fue el defender un argumentario en contra de la instalación de la desaladora, sino la búsqueda absoluta de la confrontación y la polarización que está aprendiendo de sus máximos dirigentes, y lo aprenden muy bien, pero ese no es el tipo de política que nosotros venimos a hacer, y lo he dicho en muchas ocasiones. A mí me gusta argumentar, me gusta explicar por qué estoy a favor de una cosa o por qué estoy en contra. No me gusta decir y usted más, para eso ya están ellos. Como siempre, por supuesto, pues referencias desafortunadas o ataques, en fin. Se encaró de una manera que yo creo que no se tenía que haber encarado. De todas formas, el señor Dolón nos reprochó en el Pleno que el titular de este mandato iba a ser que el Partido Socialista no votó en contra de la instalación de la desaladora, y yo quiero aprovechar para recordarle que hay titulares que envejecen mejor que otros. El titular o los titulares de entonces del Partido Popular, que se oponía frontalmente y durante muchos años, incluso lo judicializaron, a la actual desaladora que tenemos en Torrevieja, esos titulares han envejecido fatal, sobre todo porque esa desaladora es la que ahora mismo nos abastece. Es de la que estamos bebiendo agua. Abrimos el grifo y sale agua. Entonces, bueno, el titular será el que él quiera que sea, pero ya veremos dentro de unos años quién tiene razón con esos titulares. De todas formas, tienen que tener en cuenta que están haciendo unos desarrollos urbanísticos nuevos que no podrían abastecer sin la desaladora que tenemos hoy en día. Y se sumó enseguida al discurso de Vox sobre la salmuera, que fue absolutamente, bueno, no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, la salmuera, tanto la legislación europea como la normativa estatal ahora mismo, establecen unos controles estrictos sobre las desaladoras actuales, porque es que estas además son muchísimo más eficientes, son mucho más sostenibles que las que se empezaron a instalar hace 20 años, no tienen nada que ver. Y todas las desaladoras son además parte de los planes nacionales de resiliencia hídrica de todos los países mediterráneos. El Partido Popular las reclama. Mira, Moreno Bonilla no para de pedir desaladoras. Entonces, ¿la desaladora de por sí es mala? No.
Lo que ocurre es que depende de en qué territorio nos encontremos, tenemos que encontrar la manera de confrontar al Estado. Aquí toca votar que no. En Andalucía toca votar que sí. Sin más, y bueno, a mí me gustaría que tuvieran en cuenta que una desaladora no es un castigo, es una inversión que produce empleo, que produce seguridad y estabilidad en un sector estratégico como es la agricultura, por ejemplo, de la que es verdad que Torrevieja pues no explota, pero explotamos en la Vega Baja, explota en nuestra vecina Murcia, y en este aspecto tenemos que tener una visión, o sea, una amplitud de miras. Es que a veces somos muy cortoplacistas, somos muy cortos de miras. Oiga, el alcalde llegó a decir, ningún torrevejense va a trabajar en esa desaladora. Mire, los límites, póngase usted los suyos a usted mismo. Cualquier torrevejense que quiera trabajar en una desaladora, yo creo que lo puede conseguir. Entonces, tenemos que no pecar de ser tan cortitos de miras y pensar que pues la seguridad hídrica en una época en la cual nos han advertido por todos los medios de que las sequías van a ser cada vez más frecuentes, la tenemos que asegurar de alguna manera. Ellos defienden el tema del trasvase. Bueno, los trasvases no van a ser sustituidos por las desaladoras, van a ser complementados, porque no son suficientes. No hay suficiente agua con los trasvases, y además Europa cada vez los limita más y establece las restricciones que tiene que establecer por motivos medioambientales y de sostenibilidad. Por tanto, no es una alternativa viable el jugar toda una carta, necesitamos la desalación. Voy a aprovechar porque, claro, yo es un tema que no es que haya tratado mucho, pero cuando viene, por ejemplo, Eduardo Dolón aquí a Torrevieja Radio y hablamos de este tema, habla de que cómo vamos a ampliar o cómo se podría ampliar esta desaladora si no hay sitio, dice, por un lado ni por el otro. Por un lado tenemos el hospital y la futurible ampliación de ese hospital universitario de Torrevieja, y por otro lado el cementerio. ¿Por dónde podría crecer esa desaladora si es que se decide ampliarla? Es que no me corresponde a mí decir dónde se va a colocar. Al final es un bien de interés común, quiero decir. Voy a sí. ¿Nos cabe una segunda desaladora en Torrevieja? Pues eso lo tendrá que decidir la empresa, pero como cuando el Estado necesita poner una carretera, es que es un bien de interés común. Entonces, no, es que no vamos a poder ampliar el hospital. No se puede ser más cínico. No les interesa en absoluto el hospital. Había una dotación presupuestaria para la ampliación del hospital cuando ellos llegaron al gobierno y la eliminaron por completo. Se lo dijimos y aún así defendieron la eliminación de esa partida de 11 millones de euros. Al año siguiente quedaba 1 millón de euros, del que han ejecutado 0. Y ya ni siquiera aparece. Nosotros, el Partido Socialista, es el único que a nivel autonómico ha establecido enmiendas a ese presupuesto de este año solicitando la ampliación del hospital. Ellos no lo han hecho. Ellos han esperado a que se aprobase el presupuesto, por cierto, con el voto del señor Eduardo Dolón, un presupuesto que no beneficiaba para nada a Torrevieja, para al mes siguiente presentar una moción o sumarse a la moción diciendo que solicitaban la ampliación del hospital. ¿Y por qué no lo hicieron ustedes un mes antes? Que estaban a punto estaban ya casi aprobando los presupuestos, pero a tiempo de haber presentado una enmienda. No la presentaron. No dijeron absolutamente nada. O sea, hago esto, pero digo lo otro. No les interesa en absoluto ningún servicio público, ni la educación pública, ni la sanidad pública. Que no nos quieran engañar. La ampliación del hospital, para lo único que la usan es como arma arrojadiza en contra de cualquier proyecto que el Estado quiera invertir en Torrevieja. No les interesa la ampliación del hospital. Esta cuestión que nos recuerda Eduardo Dolón cuando habla de la desaladora, sobre todo habla de esa primera desaladora donde se quedaron varias cuestiones pendientes por parte del gobierno. Una de ellas, por supuesto, es el dique de Poniente y además también la reestructuración del barrio, por ejemplo, de la Cequión y San Roque. ¿Qué ocurre con ello? ¿Qué va a ocurrir si se decide poner una segunda desaladora en la ciudad de Torrevieja? ¿Cómo se va a compensar a la ciudad? Por cierto, que acabo de pensar que ese enfrentamiento, que no fue tal con Guite, yo simplemente le contesté que me había entendido mal, fue por esto que dije del hospital, que no les importaba la ampliación en absoluto, y les dije, además, esta ampliación no tiene por qué llevarse a cabo en este hospital. Es decir, el área 22 es muy amplia y da cobertura a muchos sectores. Podemos perfectamente inaugurar otro hospital en el área 22. Y punto. Y así, ni estamos colapsados, ni la gente tiene que desplazarse todo el área 22 a Torrevieja. Es que no es ninguna locura. Es decir, no estábamos diciendo queremos que la ampliación sea en otro sitio. Tergiversar las cosas no sirve de nada ante los ciudadanos. Y precisamente con respecto a esto que me comentas ahora, a las obras pendientes, claro, a las obras de compensación pendientes de la primera desaladora. Sí. Bien, lo que pasó aquí, yo creo que los ciudadanos lo saben y si no, pues tienen que saberlo. Aquamed es la empresa estatal responsable de llevar a cabo estas obras, ¿no? o de gestionar que se lleven a cabo estas obras. Pues bien, en Aquamed, entonces, cuando se tuvieron que ejecutar estas obras,
Se descubrió que había unas mordidas impresionantes y una corrupción que llegaba pues hasta cientos de personas, y estalló el caso Aquamed. Se paralizó todo. De hecho, todavía siguen los procedimientos judiciales. Por desgracia, en Torrevieja no se había ejecutado prácticamente nada. Y el caso Aquamed, cuando surgió, pues gobernaba Rajoy. Porque me hace gracia que ahora le eche la culpa a Pedro Sánchez de que las obras no se han hecho, y entonces no dijera, madre mía, es que todos estos corruptos son de Rajoy. Aquamed no es Pedro Sánchez, igual que Costas no es Pedro Sánchez. Son organismos del Estado, pero que no responden a unas siglas, sino a una normativa y a un proceder. Entonces, yo soy la primera que voy a exigir donde pueda que por favor esas obras de compensación se lleven a cabo y que se tienen que terminar, eso es evidente. Nosotros, que todos estamos a favor. El tema es que el tiempo que han estado sin desarrollarse no ha sido porque el Partido Socialista no quisiera. Esa forma de manipular y de engañar a los ciudadanos es lo que a mí me molesta, porque es insultar su inteligencia. Oiga, denles la información y que sean ellos los que decidan qué hacen con ella, pero no la tergiverse, porque no es cierto. Sobre todo porque finalmente se publicó, esto es hemeroteca, que el alcalde proponía a Aquamed llevar a cabo los proyectos para que después pudieran dar el visto bueno y se pudieran ejecutar. Es decir, que el ayuntamiento asumiera la redacción de los proyectos. Cuando vino Pedro Sánchez a la desaladora, que fue cuando dijo que iban a ampliar la actual, el señor alcalde se presentó allí diciendo que qué pasaba con los proyectos de Aquamed. Oiga, usted llegó a un acuerdo el año pasado con que iba a presentar el proyecto y todavía no lo ha presentado. De hecho, lo presentó 6 meses después. Lo presentó en verano, ese verano. Y esto, si no me equivoco, fue a principios de año. O sea, es que es la confrontación por la confrontación. Si usted ha llegado a un acuerdo y tiene que presentar un proyecto, hasta que no lo presente, no diga que esto se está retrasando. Es que le corresponde a usted presentarlo entonces. Y así con todo. Pues para cerrar esta entrevista, de la que ya llevamos 22 minutos nada menos, vamos a hablar de un acto que llevará a cabo el Partido Socialista, el PSPV en este caso, en la ciudad de Torrevieja, con la presencia de la ministra del Gobierno de España, con Diana Morán, en el Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, con esa apertura del año político. Sí, efectivamente, es un acto que todos los partidos llevan a cabo pues cada septiembre, es el inicio de curso político y es donde pues todos vemos en qué dirección queremos ir, cómo queremos tratar ciertos temas que están en la mesa, cómo vamos a afrontar el futuro más inmediato. Y creo que es una señal muy buena para la Vega Baja que se haya decidido que este inicio de curso se va a hacer en Guardamar y en Torrevieja. Creo que es una apuesta por lo que estamos haciendo, un reconocimiento al trabajo que se está haciendo. Y estoy muy agradecida, claro, y además creo que no se equivocan en tener en cuenta que la Vega Baja es una zona muy importante y estoy segura de que esta elección no solamente será de inicio de curso político, sino que conllevará futuros proyectos que puedan llevarse a cabo en nuestra zona. Bueno, sin ir más lejos, la propia Bárbara Soler está dentro del equipo de Diana Morán. Sí, exactamente. O sea, en la ejecutiva esa confianza nacional. Existe. Esa confianza existe, sí. Yo estoy muy agradecida, claro. Bueno, pues no hay tiempo para más. Ahora sí, Bárbara Soler, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Torrevieja Radio y volveremos a hablar próximamente, por supuesto. A vosotros, muchas gracias.